Mi madrastra fue la más ruidosa en el funeral, presumiendo todo lo que iba a heredar. Tendrías que ver su cara cuando leyeron el testamento. Así que, ahora tengo una madrastra. Sé lo que probablemente están pensando tan pronto como leen esa oración. Pero no es así. Quiero decir, ella fue cruel conmigo, pero esa no es la única razón por la que es la villana de la historia. También fue cruel con mi padre, quien dedicó tiempo, esfuerzo y dinero para asegurarse de que ella estuviera feliz y satisfecha con todo lo que tenía. Mi papá y yo no éramos súper cercanos, pero teníamos una buena relación antes de que entrara en escena la madrastra llamada Bailey. Yo estaba más cerca de mi mamá, y cada vez que necesitaba algo o a alguien, acudía a mi mamá. Honestamente, ella era mi mejor amiga cuando era una adolescente angustiada y no quería tener nada que ver con mis padres o mi familia. Tenía 12 años cuando pasé por esa fase. Odiaba a todos y a todo, y solo quería estar sola durante ese tiempo, por eso siento que dejé sola a mi mamá en muchas situaciones donde podría haber pasado tiempo con ella. Pero no sabía que mi tiempo con ella era tan limitado. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba sana, comía bien, hacía ejercicio todos los días. No había nada malo en ella. O eso creíamos. Hasta que un día, de repente, mi mamá comienza a tener estos síntomas extraños que ninguno de nosotros estaba seguro. Justo en medio del supermercado. Al principio, probablemente pensó que era ansiedad o algo así. Pero empeoró, y comenzó a vomitar, le dolía mucho la mandíbula, así que la llevamos al hospital. Ahí fue cuando el médico nos dijo que los síntomas que estaba experimentando eran síntomas de un ataque al corazón, no de ansiedad. La razón por la que mi mamá pensó que eran síntomas de ansiedad fue porque solía sufrir de ansiedad, lo que afectaba su salud física también. Tenía dolores de mandíbula, dolores de hombros, todo lo cual eran signos físicos de ansiedad. Así que cuando los volvió a tener, pensó que era lo mismo de siempre. No la culpó, pero desearía que mi papá y yo hubiéramos tomado esos signos más en serio de lo que lo hicimos. Murió de un ataque al corazón poco después de llegar al hospital, y nos dijeron que no había nada que pudiéramos haber hecho para mejorar las cosas porque la llevamos demasiado tarde. Estaba devastada. También lo estaba mi papá. Me involucré tanto en la escuela y las actividades extracurriculares que no tenía tiempo para pensar en el duelo. Simplemente seguí distrayéndome. Cada vez que sentía que me estaba poniendo triste, ese era mi mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de mi papá era la ira. No gritaba ni se enfurecía, pero redirigía toda la tristeza y el dolor que sentía hacia la molestia y la irritabilidad. Y como yo era la única que vivía en casa con él, descargaba eso en mí. Sin embargo, todavía era un buen padre durante ese tiempo. Las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Bailey, mi madrastra. Se conocieron durante una reunión de negocios o algo así. No estoy segura exactamente. Sin embargo, sé que no trabajaban en la misma empresa. Al menos eso fue lo que papá me dijo cuando me la presentó por primera vez. Empezó de manera muy ligera. Me había preguntado cómo me sentía sin mamá aquí todo el tiempo, si extrañaba tener una figura femenina en la familia y si alguna vez querría una, ya saben, cosas así. No le di mucha importancia porque pensé que estaba genuinamente interesada en mí y en cómo estaba lidiando con la muerte de mamá, considerando que solo había pasado menos de un año desde que falleció. Pero luego, una noche mientras cenábamos juntos, papá de repente me soltó esta bomba. Me dijo que estaba viendo a alguien y que ella estaba muy interesada en él, y lo simpática que era y cosas así. Él parecía tan feliz con toda la situación que no lo pensé dos veces antes de aceptar conocerla. En mi mente, si era lo suficientemente agradable con mi papá, estaba feliz después de que había sufrido durante todo el año solo tratando de superar a mamá, entonces haría todo lo posible para apoyarlo y mostrarle que no permitiría que nada obstaculizara su felicidad porque eso era lo que más me importaba. Al principio, Bailey fue realmente amable. Quiero decir, la primera vez que vino, incluso me trajo flores y un bonito tono de lápiz labial que adoré absolutamente. Fue tan agradable y satisfactorio ver el color volver a los ojos y al rostro de mi papá solo por estar cerca de esta mujer. Ella también fue realmente amable conmigo. Se aseguró de que estuviera incluida en la conversación, y se aseguró de que me sintiera cómoda y de que supiera que podía preguntarle cualquier cosa. Obviamente, pensé que era perfecta para mi papá. ¿Cómo no iba a serlo cuando hacía tan feliz a mi papá? Una semana después, mi papá me dijo que habían oficializado su relación y que ahora están saliendo juntos. Estaba feliz por ellos, y empecé a ver más a menudo a ella en casa también. Era agradable, era divertido, todo iba genial. Luego decidieron comprometerse, y su compromiso y su matrimonio parecían tan apresurados, y no podía explicar lo que estaba sucediendo. No tenía ni idea de cómo lidiar con eso porque sentía que un día estaban comprometidos, y al siguiente día ya estaban planeando su matrimonio. Nuevamente, realmente no me importaba tanto porque papá estaba feliz y todo iba bien. De hecho, era optimista de que la vida iba a mejorar mucho ahora que íbamos a tener sistemas de apoyo adicionales en la familia.
Por supuesto, mi suerte era mala porque no solo su actitud cambió hacia mí, sino que también logró convencer a mi papá de que yo no valía toda la atención. Tenía 16 años cuando se casaron, y ahora casi tengo 19, así que han pasado 3 años desde que tuve que soportarla a ella y sus estúpidas ideologías y reglas en mi vida. La actitud de papá comenzó a cambiar muy rápido. No me prestaba atención, no le importaba lo que estaba haciendo, ni siquiera me hablaba algunos días. Estaba tan involucrado con Bailey y lo que ella quería hacer que olvidó por completo que tenía una hija. Es como si se ocupara de mis problemas financieros y todo eso, pero no estaba allí para mí emocionalmente como un padre debería estarlo. En un momento, le pregunté si podía pedirle prestado algo de dinero porque quería ir a este concierto con mis amigos, y se enojó mucho conmigo porque Bailey le dijo que era muy ingrato de mi parte tratar de pedirle dinero, especialmente porque, bueno, ya estaba viviendo bajo su techo gratis y también comía la comida y todo lo demás gratis. Me sorprendió porque mi padre nunca me había hecho sentir que no podía pedirle dinero si lo necesitaba, así que verlo actuar de esta manera fue muy alarmante. Luego comenzó a empeorar porque simplemente desquitaba todas las frustraciones con todos los demás y todo lo que recibía del trabajo y cualquier otro lugar en mí, porque era demasiado cobarde para desquitarse con Bailey. Entonces, siempre me preparaba mentalmente y simplemente me preparaba para recibir insultos y burlas si mi papá estaba de mal humor. Si estaba de buen humor, apenas me prestaba atención. Como esto continuaba, pensé que realmente no le importaría nada de mí. Podía hacer lo que quisiera sin ninguna consecuencia de mis acciones. Fue entonces cuando empecé a portarme mal. Salía de fiesta todos los días, pasaba el día con mis amigos y nunca ayudaba en casa. Y también empecé a ignorar a mis dos padres. Mi papá ni siquiera notó que estaba tratando de ignorarlo o algo así, pero cuando empecé a hacerlo con Bailey y a ignorar sus llamadas, ella empezó a enojarse. La única razón por la que no quería contestar sus llamadas era porque solo me llamaba si necesitaba que hiciera algún trabajo. La mayor parte del tiempo, estaba tan cansada con las clases y mi trabajo a tiempo parcial que realmente no tenía energía para hacer todas las tareas de la casa también. Pero ninguno de los dos me tomaba en cuenta a mí ni a mis preocupaciones, y en cambio me decían que si quería seguir viviendo en la casa, necesitaba aportar mi parte de alguna manera. Ahora, cuando estaba ignorando sus llamadas y todo eso, ella se enojaba, y luego se lo contaba a mi papá, y parecía que yo estaba siendo grosera con ella. Papá estaba tan enojado conmigo. Llegaba a casa y empezaba a gritarme por ser una malcriada y por no tener ningún respeto por los demás. Esa también fue la primera vez que me abofeteó. Ah, la primera de muchas. Honestamente, nunca esperé que fuera físicamente violento conmigo. Tampoco esperaba que fuera grosero conmigo, pero luego cambió por completo y comenzó a tratarme como a una extraña. Así que supongo que no debería haberme sorprendido tanto por todo el asunto. De todos modos, las cosas estaban realmente mal en casa. Mi papá estaba volviéndose realmente abusivo y enojado conmigo, y Bailey no parecía preocuparse en absoluto. Y para empeorar las cosas, Bailey quedó embarazada. Dios mío, Bailey se volvió mucho más manipuladora después de quedar embarazada, fue realmente una locura. Quiero decir, según sospecho, es porque quería que papá me desheredara y que todo fuera para ella y su hijo. La mejor manera de hacer eso era mostrarle a mi padre que yo era una malcriada que no merecía nada de él y que ella y su hijo eran personificaciones de ángeles en la tierra. Obviamente, cuanto más manipuladora se volvía, peor se ponía mi papá también. Hacía todo lo que ella le pedía, y estoy bastante seguro de que si ella le hubiera dicho a mi padre que me echara de la casa, él lo habría hecho sin hacer preguntas. Luego, alrededor de 7 meses después de que Bailey diera a luz a su hijo, de repente mi padre comenzó a enfermarse también. Quiero decir, se estaba debilitando, empezaba a perder peso, tenía fiebre y todo eso. Así que lo llevamos al médico, y resultó que mi padre tenía cáncer en etapa 4. Le quedan unos 6 meses con nosotros, incluso con todos los tratamientos y todo. Estaba devastada. Aunque realmente no se preocupaba por mí, todavía lo quería. Y en mi cabeza, todavía estaba esperando a mi papá, el que estuvo ahí para mí todos estos años cuando Bailey no estaba en nuestras vidas. Ella arruinó todo para nosotros, y estoy bastante segura de que ni siquiera le importa ni se arrepiente de nada. Me di cuenta de que ella realmente no se preocupaba por mi padre, cuando lo primero que hizo cuando le diagnosticaron cáncer fue preguntarle si ya había escrito el testamento o no. Así fue como supe que ella solo estaba tras el dinero. Por supuesto, como era de esperar, mi padre murió unos meses después. Fue terrible, pero también estoy un poco feliz porque el último mes más o menos fue terrible para él. Pude ver cuánto dolor estaba sintiendo, y aunque estaba medicado y todo, la quimioterapia y todos los otros tratamientos eran muy incómodos y dolorosos para él. Así que por eso estoy feliz de que ya no esté sufriendo. Pero todavía estoy un poco molesta por cuánto había cambiado. Ni siquiera sé si debería lamentarlo o no, porque no estoy lamentando al papá que murió.
Estoy lamentando al papá que fue y al papá que estaba esperando que apareciera de nuevo. De todos modos, parecía que Bailey no estaba lamentando en absoluto. En realidad, parecía bastante contenta porque debe haberse dado cuenta de que todo iba para ella, ahora que papá ya no estaba. Pero vaya, estaba equivocada. La lectura del testamento ocurrió ayer, y fue lo más salvaje que he experimentado. El abogado de confianza de papá, el que había estado con papá toda su vida, fue el que realizó la lectura del testamento. Durante todo el tiempo, Bailey me estaba provocando y me decía cómo no podía esperar a echarme de la casa y dejarme pudrir, porque sabía que no había nada que pudiera hacer por mí ahora. También fue muy agresiva con sus burlas y provocaciones, y me enojó mucho. Pero lo guardé para mí. Sabía que mi padre probablemente le dejó todo a ella, aunque antes de morir le dije algo a papá que tal vez lo hizo darse cuenta de que yo era su hija y yo era la que realmente se preocupaba por él. No puedo entrar en detalles sobre lo que le dije porque es muy largo, y sinceramente no tengo tiempo ahora mismo porque todo se volvió loco durante la lectura del testamento. Resultó que papá realmente me escuchó. Cuando el abogado de papá comenzó a leer el testamento, Bailey actuaba muy poderosa y presumida sobre toda la situación. Pero, ¿saben qué? Entonces, la bomba cayó. Papá me dejó todo a mí. Absolutamente todo. Y Bailey quedó en shock hasta lo más profundo, y honestamente, yo también. Con lo dominado que estaba mi padre por Bailey, habría esperado que le dejara algo a ella. Pero no, nada. Todo estaba a mi nombre ahora, incluso la casa. La única condición que tenía era que le diera una semana a Bailey antes de que la echara de la casa, solo para que pudiera empacar sus cosas y arreglar todo. El resto, todo estaba en mis manos, y me sentí muy bien. Es realmente una locura. Ver esa expresión arrogante desaparecer de la cara de Bailey no tuvo precio. No solo eso, el abogado de papá también nos dio algunas cartas y nos dijo que papá deseaba que las leyéramos en privado y no frente a todos. Así que las dos no discutimos esa parte, pero Bailey seguía discutiendo con el abogado que algo debía estar mal porque mi papá nunca podría hacerle eso a ella nunca. No importa cuánto el abogado tratara de convencer a Bailey de que el testamento era legítimo, ella no estaba lista para creerlo y comenzó a hacer berrinche. Sinceramente, no pude manejarlo todo, así que me levanté y me fui. Pero antes de hacerlo, me aseguré de hacerle saber que ella tenía solo una semana más antes de que la echara. La sorpresa en su rostro alegró mi día. Sinceramente, todavía estoy pensando en eso. Actualización 1. Bueno, supongo que finalmente es hora de contarles exactamente por qué mi padre cambió en el testamento y me dio todo a mí, incluso después de abofetearme varias veces y simplemente no preocuparse por mí en absoluto. Pero antes de entrar en eso, necesito darles la historia de lo que realmente sucedió y lo que me hizo revelar este secreto. Cuando llegamos a casa, Bailey simplemente entró corriendo a su habitación y cerró la puerta de un portazo, ni siquiera me reconoció ni nada. Me alegra que no lo hiciera porque no tengo energía para lidiar con ella. Pero sí, lo que sea. Así que ambas leímos la carta que papá nos dejó, y lloré mientras leía la mía. Básicamente, en mi carta, papá me dijo que creía lo que le había dicho y lamentaba mucho cómo me había tratado porque finalmente se dio cuenta de lo mal que su esposa me había estado tratando y también manipulándolo a él. Según él, era como si estuviera con los ojos vendados y no viera lo que estaba sucediendo justo frente a él. Sin embargo, también reconoció que no era mi culpa. Era su culpa por caer atrapado en los trucos de Bailey y no mirar ni escuchar lo que yo estaba tratando de decirle. La carta fue muy conmovedora, y realmente empecé a llorar. Sentí como si mi papá, el papá que amaba, estuviera de vuelta, y murió amándome y preocupándose por mí de nuevo, tal como lo hizo todos esos años atrás. De todos modos, la carta de Bailey no fue tan conmovedora. La suya ni siquiera era una carta, si les soy honesta. Ella irrumpió en mi habitación al amanecer el día después de la lectura del testamento y me tiró su carta en la cara. La risa que dejé escapar fue tan hilarante. Podía ver en su rostro que no esperaba que soltara una risa así en absoluto. Pero su carta fue simplemente graciosa. Sabía que mi papá aún tenía esa picardía. De todos modos, su carta decía, eso es lo que obtienes por engañar. Eso es todo. Lo cual es exactamente lo que le había dicho a mi papá. Bailey me empujó la carta en la cara y exigió que le explicara de qué se trataba. Así que se lo expliqué. Estoy a punto de explicárselo a ustedes también. Verán, unos meses antes de que mi padre falleciera, descubrí que Bailey estaba engañando a mi papá. Como me di cuenta fue así, una vez, estaba en este restaurante a un par de cuadras de mi casa, y vi a Bailey sentada allí con un hombre, tomándolo de la mano y mirándolo locamente enamorada de él. Estaba impactada, obviamente, porque ella estaba casada con mi padre, y, sin embargo, aquí estaba, tomada de la mano con otro hombre. Escuché su conversación sobre Daniel, el hijo de Bailey, a quien solía pensar que era mi medio hermano. Y cuanto más escuchaba estas conversaciones, más me daba cuenta de que Daniel ni siquiera era hijo de mi papá.
Ella lo tuvo con el hombre con el que estaba sentada, y estaban discutiendo cómo mantener al hombre involucrado en la vida de Daniel sin que mi papá lo supiera. Bailey aseguraba al hombre que a mi papá solo le quedaban unos pocos meses, y que cuando él muriera, dejaría todo a ella. Entonces, me echaría y él se quedaría con ella en la casa. Gracias a Dios pensé rápido, porque grabé toda la conversación. Sabía que papá no me creería a través de mis palabras porque todavía estaba siendo manipulado por Bailey. Además, sabía que esta grabación no sería suficiente, así que pensé en obtener alguna prueba adicional. Envié cabello de papá y de Daniel para una prueba de ADN para ver si coincidían. Sabía que no lo harían, y también sabía que no había forma de que mi padre pudiera discutir contra hechos objetivos y científicos. Recibí los resultados un mes antes de que papá falleciera, y me aseguré de mostrárselos cuando Bailey no estaba en casa. Y le conté todo lo que había sucedido. Él no me creyó al principio, pero pude ver que solo estaba tratando de engañarse a sí mismo, porque seguía mirando los resultados de la prueba de ADN y solo sacudía la cabeza cuando salía de la habitación. Genuinamente pensé que mi padre no haría nada al respecto y probablemente me gritaría más tarde por meterme en sus asuntos. También me sorprendí cuando escuché que me dejó todo a mí. Cuando Bailey escuchó la verdad de cómo se enteró papá, se enojó conmigo y empezó a maldecirme, gritarme y culparme por arruinar su vida y la de Daniel. También me dijo que si Daniel tiene problemas en la vida por todo esto, sería culpa mía porque se lo arruiné. Le dije que si le importaba tanto proveer a su hijo, no habría hecho esto en primer lugar, y le recordé que solo le quedaban 6 días más para arreglar todo antes de que la echara. Sus reacciones fueron sinceramente tan satisfactorias, y todavía estoy pensando en ellas. Actualización 2. El abogado regresó y trajo aún más buenas noticias para mí, aunque malas noticias para Bailey. De todos modos, ayer el abogado llamó y nos dijo que nos encontráramos de nuevo porque tenía algo importante que discutir. Estoy bastante segura de que Bailey pensaba que había habido un error anteriormente y que iba a recibir algo porque me sonreía durante todo el viaje en coche, y honestamente, yo estaba empezando a ponerme un poco ansiosa por toda la situación, porque Bailey parecía tan confiada. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando llegamos allí. Según el abogado, había otra casa que heredé a través de mi papá. Aparentemente, pertenecía a los padres de mi mamá, pero cuando ella murió, mi papá obtuvo el control sobre ella, y ahora que él se había ido y el hecho de que me dejó todo a mí, bueno, me pertenecía a mí. El abogado incluso dijo que no había ninguna condición sobre ella ni nada, y yo tenía control total sobre la casa para hacer lo que quisiera con ella. Estaba tan emocionada porque finalmente estaba recibiendo algo que me conectaría también con mi madre. Pero lamentablemente, como siempre, Bailey destrozó ese pedazo de emoción en menos de 5 segundos. Creó un escándalo sobre cómo era injusto que a mí me dieran tanto y a ella no le dieran nada. Luego empezó a culpar a los abogados e incluso seguía diciendo cómo él estaba equivocado y estaba mintiendo porque yo se lo pedí. Su argumento era que el abogado debería haber mencionado esta casa en la lectura anterior y el hecho de que lo mencionara días después era muy sospechoso. El abogado respondió a ella y le dijo que la razón por la que tardaron unos días en esto fue porque tenían que asegurarse de si la casa estaba a nombre de mi papá o no, porque pertenecía a mi mamá y su familia antes. Esa confirmación era importante porque era un asunto legal, y él no quería ponerme en una situación en la que tuviera que devolver la casa en caso de que no estuviera a nombre de mi papá. A Bailey no le gustó en absoluto esta respuesta porque salió corriendo de su oficina, y tuve que disculparme con el abogado por el escándalo que ella creó. Estaba avergonzada, pero también me fui. Todo el camino de vuelta a casa, Bailey estaba tratando de convencerme de que le diera la casa en la que vivimos actualmente porque era increíblemente egoísta quedármelas ambas para mí. Traté de ignorarla lo mejor que pude, pero ella continuó incluso cuando llegamos a casa, y honestamente, en ese punto, ya había tenido suficiente de su comportamiento egoísta y quejas. La única razón por la que estaba en este lío en primer lugar era porque no podía mantener sus manos quietas y simplemente quería arruinar todo. Ahora es de noche, y creo que ella está dormida, gracias al cielo, porque no puedo lidiar con más de sus quejas hoy, especialmente después de ya haberle gritado una vez y decirle que no le iba a dar ni un centavo. Así que es mejor si ella usa su energía para encontrar un trabajo o un lugar para vivir. Actualización 3. Finalmente ha pasado una semana. Esta fue honestamente una de las semanas más difíciles de toda mi vida debido a Bailey, y estoy tan abrumada con todo que realmente sentía que iba a enloquecer. Especialmente porque si aún no lo han descubierto, Bailey definitivamente no iba a dejar la casa sin armar un alboroto. Debería haberlo esperado, honestamente. En primer lugar, pasó toda la semana tratando de convencerme de que la ayudara porque no tenía a dónde ir, y no quería quedarse con el tipo con el que tuvo un bebé porque vivía en un apartamento pequeño, y ella no creía que encajaría bien allí. Al principio, cedí porque empecé a sentir lástima por ella. Es bastante buena con el chantaje emocional, así que sabe exactamente qué botones presionar para hacer que alguien esté de acuerdo con ella. Casi estuve de acuerdo con ella,
Pero luego recordé cómo le decía a mi padre que necesitaba más golpes para darme cuenta. Ahí fue cuando decidí que no la ayudaría, no importa lo emocional que se pusiera. Luego me dijo que también tenía un amigo abogado, y que fácilmente podría pedirle un favor y hacer que renunciara a algunas de las cosas que heredé de papá. Básicamente me estaba amenazando y diciendo que me iba a hacer ceder de alguna manera. Pero sabía que todo era mentira porque sus manos temblaban cuando lo decía, y eso siempre pasa cuando está mintiendo. En tercer lugar, y lo que más me enojó, fue que me robó. O bueno, lo intentó. El séptimo día, le dije que empacara todo lo que necesitaba porque no quería que estuviera en la casa a la mañana siguiente. Parecía muy malhumorada, pero no opuso resistencia, aunque esperaba que lo hiciera. Quiero decir, estuvo peleando conmigo toda la semana. Entonces pasó una hora, y aún no aparecía en la sala de estar. No pensé mucho en ello porque pensé que debía tener mucho que empacar, así que la dejé estar. Pero luego quería agua, y para ir a la cocina, tienes que cruzar su habitación. Cuando entré en el pasillo que tenía su habitación, que llevaba a la cocina, noté que su puerta estaba abierta. Estaba metiendo todas mis joyas de oro y dinero en efectivo en su maleta. Sabía que tenía que atraparla con las manos en la masa porque encontraría una manera de salir de la situación. Por eso rápidamente agarré mi teléfono y la grabé metiendo todo en la bolsa y luciendo como una loca. Luego procedí a llamar a la policía, y mientras esperaba que llegaran, decidí enfrentarla. Al principio, lo negaba, y la dejé. Quería ver la expresión en su rostro cuando mostrara el vídeo a la policía, y vaya que no me decepcionó. Estaba sorprendida por toda la situación, y como la policía tenía suficientes pruebas, decidieron arrestarla. Mientras la arrastraban fuera de la casa, me aseguré de hacerle saber que nunca debería intentar trucos conmigo porque me gusta vengarme, y cada vez lo hago más fuerte. Actualización 4. Mi madrastra fue a la cárcel por 4 a 6 meses. No estoy exactamente segura, no estaba llevando un registro porque solo quería sacarla de mi casa y de mi vida lo más pronto posible. Una vez que eso se hizo y ella se fue, no tuve interés en seguir su rastro. Quién sabe, tal vez alguien la sacó bajo fianza o algo así. No estoy segura de cómo funciona esto, y además, estoy bastante segura de que realmente no tiene a nadie en quien confiar porque arruina todas las relaciones en las que está. De todos modos, aunque realmente quería mantenerla alejada de mí y nunca más interactuar con ella, apareció en mi casa hace 2 semanas. Aparentemente, salió de la cárcel y ahora no tenía a dónde ir. Daniel también estaba con el tipo, pero ya no estaba dispuesto a acoger a Bailey porque no confiaba lo suficiente en ella como para saber que no le robaría nada. Ella me contó todo esto cuando llegó llorando y suplicando en mi puerta, pidiéndome que la dejara quedarse en la casa o que le diera algunas de las partes de la propiedad y todo lo que heredé para que pudiera hacer su vida y vivir en paz. ¿Por qué la ayudaría a encontrar paz cuando me hizo pasar 3 años de mi vida en caos y me mantuvo al borde del asiento? ¿Por qué nunca supe cuando uno de ellos se desquitaría conmigo? Ella no merecía mi ayuda en absoluto. Así que le dije que se largara. Le dije que no la ayudaría en absoluto porque no sentía lástima ni nada por ella. Todo lo que sentía hacia ella era odio, y si actuaba en consecuencia, podría hacer muchas cosas peores para hacer su vida miserable. Pero no lo hago porque no quiero meterme en eso. Quiero mantener mi vida en paz, y todo lo que Bailey hace es arruinarla. Ella seguía apareciendo en mi casa porque tenía que vivir en un espacio tipo ático muy pequeño que, según ella, ni siquiera tenía espacio para más de 3 personas al mismo tiempo. Bailey afirmaba que haría cualquier cosa para que la perdonara, quería quedarse en la casa conmigo. Estaba tan frustrada con ella y sus acciones que la amenacé. Le dije que iba a llamar a la policía. Le dije que tenía que dejarme en paz o iba a llamar a la policía y presentar una orden de alejamiento en su contra, porque ya había tenido una experiencia tan terrible conmigo llamando a la policía. Se asustó y se fue. Han pasado un tiempo, 2 semanas, y aún no ha aparecido, así que lo tomo como una victoria y asumo que la asusté lo suficiente como para asegurarme de que no aparezca en mi vida nuevamente.